Vamos llegando, raza. Nos vamos a quedar en una casa rodante. Vamos a cenar un burrito de pescado y desayunar pan con unos huevos estrellados. Vamos a hacer una fogata. El hacha que tenía se me cayó, la rodada anterior se murió, pero he comprado esta. Está más potente que la anterior, tiene más peso. Ahorita la probamos para hacer una buena fogata. Déjenme saco las cosas. La moto. Ya puse el CC bar nuevo. Mandé a hacer en un torno unas barras de metal y se ve más limpio. Unas tortillas de gel que hace hielo, la puedes congelar cuantas veces quieras. Traje unas cervezas, pescado que venía bien congelado y varias cositas que vamos a usar para cocinar. También hacer las plantas, nos falta un poco de agua. Hacer la cena, espinaca, unas cheves que voy a meter aquí al refri, unos peces que venían bien congelados como piedra, unos tomates y unos limones, café, jalapeños, les decimos aquí en vinagre, con una alcachofa en aceite vinagrada, panko para panizarlo, para mañana pan blanquillos. Vamos a hacer la cena. Primero que nada, pues que agarre temperatura el sartén. Segundo, abres una cheve y le das un trago. Vamos a necesitar aceite para freír el empanizado. Yo creo como unos 200 mililitros. Mientras se hace el aceite, vamos a empanizar el pez. En un plato ponemos el panko, lo sacas a como está, directo a ambos lados, que se le pegue tanto como puedas, entre más mejor. Primero el pez se pasa en huevo para que se le pegue, pero yo no traje. Ya se le pegó, podemos ver si está caliente el aceite. Aquí ya está bueno para voltearlo, raza. Le echas por encima cuando le das la vuelta para que se agarre. Y para que se le pegue le puedes echar aceite de niño. 5 minutazos, que quede bien dorado. Como es pescado hay que tener cuidado. Vamos a cortar unos tomates pequeños para el burrito. Traje un limón, espinaca, unos chiles en vinagre, alcachofa. Pica bien. Voy a calentar las tortillas aquí donde hice el pez. Estas tortillas que traje son de harina, están grandes, miden como unos 30 centímetros de diámetro y es especial para el burrito. Trae un poquito de aceite. La tortilla de harina no la tienes que dejar que se dore mucho porque se quiebra. Ya la tortilla está flexible sin que esté dura. Ahí es cuando está buena para armar ya el burrito. Ya en este punto, raza, está todo listo. Aquí ya podemos empezar a armar. Yo de cada pieza saco uno. Antes de esto se me olvidó mayonesa. Un poco en la parte de la tortilla. El pescado frito. Es fácil. Ya teniendo las cosas, es rápido. Si tú quieres y si te gusta el picante, pues ahí le pones un chile. Yo nomás le quito la semilla.
El armado del burrito, raza, tiene su maña. Tienes que dejar una parte acá atrás sin nada. La vas a doblar hacia arriba. Te queda la tortilla así. Luego giras este lado hacia adentro y este lado hacia adentro. Entonces esta parte ya se cerró y ya no se te sale la comida. Y lo aprietas lo más que tú creas posible. Y listo. Pues vamos a echar un taco, raza. Más bien un burrito. Ya está el atardecer. Rosa, creo que tengo un problema. La llanta quedó más cargada para un lado. Se está rozando aquí. Está rozando aquí adentro. Llegando voy a tener que corregir eso. Creo que ya sé cuál es el problema. Voy a ver si es la nivelación de la moto que esté más cargada hacia un lado que del otro. Les voy a enseñar qué herramienta traigo en mi alforja. Pues esta es la herramienta que yo traigo, la alforja. Llave desde 10 a media, 12, 9, 16. Un kit de Thor, un kit de Allen, pericas, pinzas eléctricas, un ratch con dados, un desarmador de estrella. El de plano no sé dónde quedó, tengo que buscarlo. Pero con eso es lo que yo siempre traigo en mi alforja pequeña. Este es el tornillo de la llanta trasera del eje. Y la distancia que tiene aquí tiene juego. Lado izquierdo. Y este es el lado derecho. Y aquí no tiene juego. Entra ajustado, quiere decir que aquel lado se corrió. Y por eso tengo el roce en la llanta. Voy a ver si puedo ajustarla. Lo que estaba viendo es que aquí se salió el sujetador. Lleva un pasador que se salió, yo creo, con tanto traqueteo. Y eso ha de haber hecho que esto se moviera para atrás. Vamos a ver si con esta herramienta que traigo puedo hacerlo. Vamos a poner el respaldo. Friends here tonight. Raza.
Buenos días, Rosa. Vamos a hacer café, Rosa. Vamos a hacer el desayuno, Rosa. Mientras se calienta me voy a hacer un café. Traje unos pan. Y a le vamos a quitar el centro. Con un vaso nomás le aplastas y sale a fuego bajo para que no se quemen. Ya que se calentó de un lado, lo volteamos, que se dore un poquito nada más, y ahí le echamos el huevo. Aquí lo puse a fuego bajo, lo más bajo, para que no se rebate. Unos 3 minutos y checamos. Mientras el huevo se hace, voy a cortar un tomate. Ya van agarrando color, o sea. Ahí en ese punto, si tienes pimienta, le puedes echar ahí sal. Voy a echar un poco de sal. Pimienta roja. Con los centros que quitamos, los doramos aquí en un lado. Ya en este punto, Rosa, ya está casi listo. Ahí se alcanza a ver, sin voltearlo, simplemente lo dejas despacito, nada más lo sacas. Ya los círculos que quitamos los estoy haciendo pan tostado. Eso nomás, pues como ya tenemos tomate cortado, sí o sí, pues lleva un poco de sal, porque el tomate es medio ácido. Y listo, Rosa, ya está el desayuno. Matt Damon. En todas las películas salvan a Matt Damon. ¿Sí han notado? Rescatando al soldado Ryan, Marte, Interestelar. No recuerdo cuál otra, pero en todas lo tienen que rescatar. Y este es especial porque tú me dijiste que una vez que volvieras tendríamos la misma edad. Y hoy cumplo la edad que tenías cuando te fuiste. ¿Sabes por qué no enviamos máquinas a estas misiones? ¿No es así, Cooper? Las máquinas no improvisan bien porque no puedes programarles el miedo a la muerte.
Se rompió la línea delantera del freno. La arreglamos llegando. Ahorita vamos a irnos con el puro freno de atrás.